Sí, muchas gracias y gracias por la invitación a hablar en el coloquio. Me da mucho gusto estar de regreso en México y en la UNAM después de muchos años fuera. Les voy a platicar de una idea muy bonita, el cálculo de Goodwillie, que es una teoría análoga al cálculo diferencial de funciones de una variable real, pero para funtores de la categoría de espacios topológicos en sí misma. Y sé que a todo el mundo le gustan los funtores, entonces les traigo algo aparte para los que no les interese eso. Les voy a poner un problemita. La respuesta a este problema va a ser relevante para lo que les voy a explicar del cálculo de Goodwillie. El problema es hallar todas las funciones de los reales en los reales, continuas, tales que satisfacen la siguiente identidad. F de x más y menos w es f de x más f de y menos f de w. ¿Okay? Esto es más o menos conocido. Si quieren les pongo otro que es un poco menos conocido. Ese es igual, hallar todas las funciones continuas tales que en lugar de esta identidad, en lugar de esa satisfacen esta otra. F de x más y más z menos 2w es f de x más y menos w más f de x más z menos w más f de, me falta y más z menos w menos f de x menos f de y menos f de z más f de w. Y como se imaginarán, este problema realmente tiene una cantidad numerable de incisos. Hay uno para cada n. El enésimo es algo similar con n más 2 variables y una identidad para la función que tiene 2 a la n más 1 términos. También esto explica por qué no escribí el tercero. ¿No? Ok. Bueno. Entonces, la respuesta a eso va a ser relevante dentro de un ratito. Cuando estaba estudiando el doctorado, en una misma semana me tocó oír una plática de Robion Kirby sobre el cálculo de Kirby y una plática de Tom Goodwillie sobre el cálculo de Goodwillie. Y en ese momento me pareció que lo mejor que puede llevar tu nombre en matemáticas es un cálculo. Hay muy pocas personas tienen un cálculo. Hay aparte el de Fox y el de Maliaván, pero tal vez algún ejemplo más. Entonces es un club muy exclusivo. Les voy a contar entonces del cálculo de Goodwillie. Y voy a empezar con una tabla de analogías entre el cálculo diferencial y este cálculo de Goodwillie. Goodwillie, ahorita lo escribo. Tom Goodwillie. Es un profesor en la Universidad de Brown. Ok, entonces en el cálculo diferencial yo voy a estar hablando de funciones de una variable real. Entonces, déjenme decirles el análogo de los reales. Aquí voy a estar pensando en la categoría de espacios topológicos. Realmente para que todo sea más simple voy a pensar en espacios topológicos con un punto base para que tengan grupos de homotopía y cosas así. Pero hay otros contextos donde se puede hacer. Se puede hacer, por ejemplo, en espacios topológicos sin punto base, pero es un poco más complicada la teoría. Luego les menciono otros contextos donde se podría hacer. Y en el cálculo se estudian funciones. Acá lo análogo, pues van a ser funtores. Y un funtor simplemente a cada espacio topológico le asocia otro. Y a cada función continua entre dos espacios topológicos le asocia una función continua entre las imágenes. Me voy a concentrar
en el espacio que le asocia a cada espacio. Entonces, cuando escribo una fórmula para un funtor, va a ser qué espacio le asocia a cada espacio, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener el funtor que a cada espacio le asocia, no sé, hay algún otro espacio fijo A, tomas el producto cartesiano de A con el producto de X consigo mismo. Formulitas simples así definen funtores. Voy a estar pensando en ese tipo de cosas. Y no todos los funtores se pueden estudiar cómodamente con los métodos de teoría homotopía. Por lo menos debe pedir uno que preserve equivalencia homotópica. Esa es la primera de muchas pequeñas mentiras. Debí haber dicho que preserve equivalencia homotópica débil. Si no saben la diferencia, no se preocupen. Y bueno, en el cálculo diferencial, después uno define la derivada de una función con este límite. Y de este lado de la analogía, no está claro qué poner. La analogía no va por ahí. Esto no es como vamos a generalizar la idea de derivadas. ¿Okay? Entonces, para generalizar la idea de derivadas, vamos a recurrir al álgebra. En el plan usual del cálculo, pues puede uno empezar con funciones, definir derivadas. Con las derivadas puede uno escribir la fórmula para los polinomios y la serie de Taylor. Pero no es el único orden en que puede uno hacer las cosas. Podría de las funciones pasar a los polinomios. Esto es la idea de aproximación. Y ya que tiene uno definido los polinomios de Taylor, extraer los coeficientes de las derivadas, ¿no? Este es el camino que va a tomar el cálculo de Goodwillie. Entonces, lo que sí va a tener un análogo es la noción de polinomio de grado menor o igual que n. Eso va a tener un análogo de este lado que se llama ser un funtor n escisivo. Y esta palabra escisivo tiene que ver con el axioma de escisión para teorías de cohomología generalizada, si saben de eso. Voy a explicar qué son los funtores n escisivos. Eso va a tomar la mayor parte de la plática, me imagino. Y bueno, ya que uno tiene una noción de polinomio de grado a lo más n, el polinomio de Taylor es el polinomio de grado a lo más n que mejor aproxima la función. Entonces, con esto ya puede uno definir el enésimo polinomio de Taylor. La función, el análogo de este lado es lo que se va a llamar Pn de f, y esto es la aproximación n escisiva a f. Y pues no les he explicado todavía la definición de funtor n escisivo, pero este va a ser un funtor n escisivo que va a aproximar a f, y es la mejor aproximación en cierto sentido, ¿no? Y después, de este lado podemos definir la serie de Taylor. Ya que tenemos definidos todos los polinomios de Taylor, la serie de Taylor se puede definir simplemente como el límite. Bueno, entonces voy a explicar más acerca de qué es un funtor n decisivo. Y después hay otras entradas en la tabla de analogías que son bastante interesantes también. Los coeficientes, este último paso, dado ya el polinomio de Taylor, extraer los coeficientes. Ese es un renglón interesante en la tabla. No está a priori claro qué clase de objeto va a ser el coeficiente. Ok. Bueno, entonces, déjenme hablar de los funtores n decisivos, y para simplificar las cosas voy a hablar de funtores 1 decisivos primero.
Sí, un funtor es cero excisivo si es constante desde el punto de vista homotópico, que quiere decir que todas las funciones continuas las manda en equivalencias homotópicas, ¿no? Entonces, todos los valores del funtor son homotópicamente equivalentes entre sí. Eso es que sea constante. Sí, tal vez debería haber empezado por eso. Los cero decisivos son los que son constantes. Bueno, ahora ver los funtores uno decisivos. Y aquí es donde es relevante la respuesta a este problema. ¿Alguien sabe cuáles son las funciones que cumplen esto? Las lineales, ¿no? Si f cumple eso, es un polinomio de grado a lo más 1. Y si f cumple la segunda, es un polinomio de grado a lo más 2. Ahí. Entonces, nuestra definición de cuando un funtor es como si fuera un polinomio de grado a lo más 1 va a estar basado en esa identidad. ¿Sí? Por cierto, este es un problema donde saber la respuesta no lo arruina por completo. Todavía pueden intentar probar eso. Bueno, entonces, para explicar cómo vamos a definir un funtor n excesivo, necesitamos el análogo de la operación que aparece de ambos lados de la fórmula. Necesitamos un análogo para esta expresión, ¿no? Ahora, cuando ustedes tienen números, los pueden sumar y restar sin saber más acerca de ellos, pero con la operación que va a ser análoga en espacios requiere un poquito de información adicional antes de operar con los espacios. Entonces vamos a empezar con 3 espacios W, X y dos funciones continuas entre ellos. Entonces, quiero que piensen en particular en el caso donde W es la intersección de X y Y. ¿No? Piensen, por ejemplo, que X y Y son espacios discretos, son más conjuntos de puntos, y esta es la intersección. Entonces, si estos números denotan las cardinalidades de esos conjuntos, esta es la fórmula para la cardinalidad de la unión, ¿no? Y la unión es el coproducto amalgamado de ese diagrama. Eso es lo que vamos a hacer en general. Vamos a tomar aquí como primera aproximación, ahorita lo voy a cambiar, vamos a tomar algo así como la unión de X y Y, pero donde identificamos la copia de W en ambos. ¿Prefieren otro término? ¿Coproducto fibrado? Estoy tratando de popularizar coproducto amalgamado. Eso es, toman la unión de X y Y, y luego para los puntos que están en W, identifican la imagen en X de ese punto con la imagen en Y. Esto no es una relación de equivalencia, pero genera una relación de equivalencia. Toman el cociente de este espacio. Ahora, por lo mismo que les dije que aquí no podemos usar funtores arbitrarios, sino que necesitamos los que se puedan estudiar con herramientas de teoría de homotopía, esta construcción no es exactamente la que vamos a usar, sino una variante que es homotópicamente invariante. Esta no tiene esa propiedad. Si yo reemplazo W, X y Y por espacios homotópicamente equivalentes, el resultado de esto no se vuelve homotópicamente equivalente al anterior. Pero hay una variante simple que sí. Le voy a poner una H de homotópico y es una adaptación de la construcción del cilindro de una aplicación. ¿Ya han visto? Tengo W por el intervalo y uso F y G para pegar las tapas del cilindro con sus imágenes en X y Y. Entonces los puntos de esta tapa los identifico con su imagen en X, los puntos de la otra tapa los identifico con su tapa en Y, ¿no? Entonces, esto va a ser el sustituto de la expresión X más Y menos W.
Estoy pegando los espacios X y Y, pero estoy identificando la copia de W que hay en cada uno para no contar doble. Y entonces esto es algo así como la unión. Piensen en el ejemplo de la cardinalidad cuando son conjuntos finitos. Ok. Y esto realmente es una especie de unión de X y Y, donde obligas a W a hacer la intersección. Y en topología algebraica hay muchas herramientas para estudiar esos espacios y uno entiende bien los espacios X y Y y W. Y déjenme nada más mencionar la sucesión de Mayer-Vietoris, que si uno tiene conocimiento de la homología de estos tres espacios, la sucesión de Mayer-Vietoris les da información acerca de la homología del coproducto amalgamado homotópico. Si han visto la sucesión de Mayer-Vietoris, pero solo para cubiertas abiertas de un espacio, esto es solo una pequeña generalización. Tomen como abierto X más la mitad del cilindro y Y más la mitad del cilindro, y el Mayer-Vietoris que conocen les da este. Bueno, entonces Mayer-Vietoris, véanlo como el análogo de esta fórmula para la cardinalidad de la unión de dos conjuntos. Ok, entonces eso es lo que va a reemplazar esto en el lado izquierdo del problema. Pero hay otra manera dual de interpretar la relación Z igual a X más Y menos W. Ahora, si empiezan con esta parte del diagrama, hay una construcción que pueden hacer. Pueden tomar el producto fibrado. El producto fibrado son simplemente las parejas que tienen la misma imagen en Z. Y también tiene su versión homotópica. Entonces, este no es el que vamos a usar. El que vamos a usar es la versión homotópica, donde, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Aquí estoy obligando a que FW sea igual a GW. Acá, en lugar de eso, lo que estoy imponiendo es que haya una trayectoria. W cruz el intervalo menos 1, 1, que conecta FW con GW. Entonces, se cambian igualdades por trayectorias. Acá es la misma diferencia. Cambiamos igualdades por trayectorias. Entonces, tomamos tercias de dos puntos y una trayectoria que conecta sus imágenes en Z. No sé dónde cerrar la llavecita. Bueno, entonces, esta es una manera diferente de combinar estos espacios, pero también de alguna manera expresa la relación de que este más este es igual a este más este, ¿no? En particular, hay algo parecido a la sucesión de Mayer-Vietoris, pero para grupos de homotopía. Entonces, hay algo como Mayer-Vietoris, que si ustedes tienen información de los grupos de homotopía de 3 de los espacios en ese producto fibrado homotópico, les da información acerca del último. Esta es mucho más conocida en el caso particular en el que Y es un punto. El caso más conocido. Si Y es un solo punto, entonces W es lo que se llama la fibra homotópica de H.
Y esta sucesión de Mayer-Vittoris es la sucesión exacta larga de grupos de homotopía. ¿Conocen eso? Esta es una pequeña generalización de eso, no es mucho más general. Pero lo menciono para que vean como que en este caso también hay un análogo de la fórmula Z es X más Y menos W. ¿Ok? Ahora, la definición de funtor escisivo combina ambas cosas. Un funtor es uno escisivo. Entonces, la definición de uno escisivo va a ser un análogo del problema 1, solo que de ambos lados, adentro de la F, voy a usar los coproductos amalgamados para representar esa operación X más Y menos W, y afuera, en los valores de la F, voy a usar los productos en lugar de eso. Entonces, un funtor es uno escisivo si cuando tienen un diagrama en el que Z es el coproducto amalgamado homotópico de los otros. Eso es lo que significa en esta plática ese símbolo. Entonces, cuando le aplican F, obtienen uno de los otros, en los que F de W es el producto fibrado. ¿Sí? No, perdón. Acá. Gracias. Entonces eso es lo que significa este símbolo. Entonces esa es la definición de uno decisivo. Es un análogo de esa propiedad de las funciones de grado a lo más 1, pero que mezcla estas dos maneras distintas de decir que un espacio es la suma de otros dos menos el tercero. Bueno, ¿y por qué combina estas dos? Eso es, creo que realmente la justificación es que la teoría sale más bonita así. También hace que sea un poco difícil darles ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la identidad dada por simplemente f de x es igual a x, no es uno decisivo. Justamente porque sí hay diferencia entre ser un coproducto amalgamado homotópico y ser un producto fibrado homotópico. Son nociones distintas. Entonces la identidad no es uno decisiva. Entonces la identidad no es como un polinomio de grado a lo más 1. Pero la teoría tiene otras virtudes que compensan eso. A ver, déjenme darles un par de ejemplos. No creo que tenga mucho tiempo, entonces se los menciono sin entrar en mucho detalle. El producto simétrico infinito, que esto es el monoide conmutativo libre topológico generado por X, en el que el punto base es la identidad. Es la identidad del monoide. Estos son todos los subconjuntos finitos de X no ordenados. Subconjuntos finitos de X, todos juntos, donde identifican a cualquier eneada, le pueden agregar el punto base donde quieran y representa el mismo elemento de esto. Este tiene la propiedad de que convierte coproductos amalgamados homotópicos en productos fibrados homotópicos y de hecho convierte una de esas sucesiones de Mayer-Vittoris en la otra. Este funtor tiene la propiedad de que si uno le calcula los grupos de homotopía a este espacio, eso recupera los grupos de homología del espacio con el que empezaron.
Y aquí también hay algunas restricciones técnicas. X debe ser conexo. Cuando n es 0 debería estar hablando de homología reducida. Pero bueno, básicamente este funtor convierte grupos de homotopía en grupos de homología. Y esa no es la definición más usual de grupos de homología, pero gente que está en el público ha escrito libros de texto donde esta es la definición. Carlos y Marcelo. Esta es una manera perfectamente aceptable de definir los grupos de homología. Y esto convierte la Mayer-Vietoris para homología en la Mayer-Vietoris para grupos de homotopía. Y otros ejemplos, por ejemplo, lo que se conoce como Q de X, que es una especie de límite de... Tomen el espacio X, tomen la enésima suspensión, tomen el enésimo espacio de lazos. Estas son las funciones de la esfera Sn en la suspensión. Y si toman el límite cuando n tiende a infinito, obtienen un nuevo espacio. Este es otro ejemplo de un funtor que es uno decisivo. Y así como también, cuando tienen un funtor uno decisivo, siempre pueden sacarles los grupos de homotopía a los valores del funtor y preguntarse ¿qué es eso del espacio original? En este caso es lo que se llaman los grupos de homotopía estables de X. Y también es una teoría de homología, también tiene su sucesión de Mayer-Vietoris. Y de hecho, yo creo que esto justifica el interés en la topología algebraica en esta definición de uno decisivo que tiene esta asimetría. Así los funtores uno decisivo corresponden a teorías de homología generalizadas. Bueno, entonces eso es lo que significa que un funtor sea como un polinomio de grado a lo más 1. Ok. Ahora, realmente debería ahora decirle qué significa que sea un polinomio de grado a lo más n cuando es mayor que 1. No quiero entrar en mucho detalle, pero la definición es similar. Los funtores n decisivos son los que mandan. La definición de 1 decisivo involucró diagramas cuadrados, la de 2 decisivo va a involucrar diagramas cúbicos, la de n decisivo involucra un hipercubo de dimensión n más 1, ¿no? Entonces manda n más 1 cubos cuyas caras de dimensión 2, vean ahora el segundo problema, sigue apareciendo ese x más y menos w que aparecía en el problema 1, ¿no? Entonces estoy hablando de un cubo donde las caras siguen siendo coproductos amalgamados homotópicos, entonces cuyas caras de dimensión, déjenme abreviar todo eso con ese símbolo, manda estos cubos en y la conclusión es asimétrica. Ahora, no lo manda en cubos donde todas las dos caras son productos fibrados homotópicos, sino simplemente en hipercubos donde la esquina inicial es el límite del resto del diagrama. Y no... Solo quiero decirles que para n mayor o igual que 1 hay una asimetría adicional, además de esa asimetría. Que son diagramas de límite homotópico. Bueno, de esto solo quiero que se queden con la idea de que la definición involucra diagramas también, involucra lo mismo de pedir que el funtor mande cosas que son como coproductos en cosas que son como productos. Es ligeramente más complicado que eso. Bueno. Y ahora, bueno, a lo mejor pueden, en este momento a lo mejor siguen decepcionados de que la identidad no sea uno decisiva, ¿no? Sienten que esto es medio complicado. Espero que haberles dicho que tienen que ver con que cada teoría de homología generalizada da un funtor uno decisivo
nos convence de que al menos en topología algebraica son un objeto de estudio interesante. Pero hay otro contexto donde la vida se simplifica y la identidad sí es uno decisiva. Entonces, para eso les voy a hablar brevemente de espectros. Y primero les voy a dar una definición. No porque conocer la definición y inmediatamente les diga para qué son, sino solo para que vean que no es una estructura complicada. Un espectro consta de espacios topológicos. Todos tienen punto base. En toda esta plática todos los espacios tienen punto base. Una sucesión infinita de espacios. Y funciones que van de la suspensión de uno al siguiente. Entonces, si quieren una analogía, esta creo que no es. Si piensan que un espacio topológico es algo así como un grupo abeliano, entonces un espectro piensen que es como un complejo de cadenas. Y así como un complejo de cadenas tiene una sucesión de grupos abelianos adentro y luego algo que conecta distintos grupos, esto también tiene una sucesión de espacios y algo que conecta los distintos espacios. Entonces es algo así como un complejo de cadenas de espacios topológicos. El punto acerca de estos es que tienen su propia teoría de homotopía. Hay definiciones de equivalencia homotópica entre espectros, de producto fibrado homotópico, de coproducto amalgamado homotópico. Todas estas nociones tienen análogos para espectros. Y es otra teoría de homotopía que se llama teoría de homotopía estable. Entonces, si han oído de la teoría de homotopía estable, esto es lo que estudia los espectros. A veces, para enfatizar la diferencia, a la teoría de homotopía de espacios topológicos se le dice inestable por eso. Una manifestación de esa estabilidad es justamente que ambos tipos de cuadros, de diagramas cuadrados, son los mismos. O sea, si ustedes tienen espectros con morfismos de espectros entre ellos, sucede que este es el coproducto amalgamado homotópico. Sí y solo sí, el primero es el producto de los otros. Esto es lo que se llama estabilidad. Entonces, este es otro contexto donde pueden hacer cálculo de Goodwillie con las mismas definiciones, pero aquí sí la identidad es un polinomio de grado 1. Es lo que uno esperaría. ¿Sí? Y muchos aspectos de la teoría se simplifican cuando uno trabaja con espectros en lugar de espacios topológicos. Sí, no, o sea, no, restringir el funtor de identidad a una clase de, no creo. Digo, no me consta, pero no creo. Sí, no, más bien para corregir eso, lo que hace uno es que se pasa a teoría de homotopía estable. Bueno, entonces en espectros sí suceden fórmulas, por ejemplo, en espacios, uno puede pensar en una fórmula del estilo A por X más B. Esto no es uno decisivo. ¿No? Las fórmulas que se ven como polinomios de grado a lo más 1 no funcionan en espacios, pero la misma clase de fórmula en espectros los símbolos son distintos por motivos históricos, pero esto es A por X más B. Esto sí es uno decisivo. Entonces, para el cálculo de Goodwillie en espectros es más parecido aún al cálculo usual de lo que es en espacios topológicos.
Sí, son. ¿Qué es lo que esperaría uno de si algo es un polinomio de grado a lo más 1, también es de grado a lo más n para n mayor o igual que 1. Muchas de esas propiedades sí funcionan igual. Déjenme dejar eso ahí arriba. Ok, entonces les quería platicar un poco de espectros porque van a salir más adelante cuando les platique qué son los coeficientes. Déjenme ver qué tanto me tengo que curar. Creo que vamos bien. Entonces, ok, ya les expliqué que hay una definición ligeramente complicada, pero hay una definición de cuando un funtor es como si fuera un polinomio de grado a lo más n. Y entonces, ahora, ¿qué es esto? Para definir esto, digo que es otro funtor, este sí es n decisivo, ¿no? Y viene con una transformación natural desde f, morfismo de funtores, que les permite compararlos. Entonces, esto piensen como algo que les permite calcular el residuo en el polinomio de Taylor. Esta función representa la diferencia f menos su enésimo polinomio de Taylor. Entonces, decir que es una buena aproximación es decir cosas acerca de esta función. ¿Okay? Bueno, y la mejor aproximación es una que te permite definir morfismos a cualquier otra aproximación n decisiva. Entonces, es el funtor n decisivo universal que recibe una transformación natural desde f. Entonces, bueno, si no están muy acostumbrados a ese lenguaje categórico, simplemente es un funtor n decisivo que se le asocia de manera canónica al funtor f. Y es mejor que los demás funtores n decisivos en este sentido, ¿no? Los demás son como un cociente de este es el primero. Bueno, y esta aproximación tiene varias propiedades que uno querría que tuviera. Decisivo. Por ejemplo, puse plural, pero a lo mejor solo menciono una. Sí, tiene muchas propiedades. Sí, aquí esta existe. Si tomo la aproximación, el polinomio de Taylor de grado n de una función, y luego al polinomio le tomo el polinomio de Taylor de un grado menor, pues simplemente es tomar los primeros términos de este polinomio, y es lo mismo que si directamente hubiera tomado el enésimo polinomio de Taylor de la función. Esa es una propiedad que podrían querer que tuvieran estas aproximaciones decisivas, y sí la tienen, eso es cierto. Y entonces en particular quiere decir que todas se pueden comparar entre sí, tienen este tipo de flechas. Esta, bueno, este funtor, si a este le saco la aproximación n-1 decisiva, por la definición tiene que venir con una función que me permita compararlos, ¿no? Pero después este es justamente equivalente a la aproximación n-1 del mismo f. Entonces la composición me da una manera directa de comparar el enésimo, la enésima aproximación decisiva con la aproximación número n-1. Entonces todas las aproximaciones n decisivas forman una torre. P0 de f, este es el funtor constante cuyo valor es f de un punto, ¿no? Esa es la aproximación constante f. Si sé que f si le quiero sacar el término constante a la serie de Taylor de una función, simplemente la tengo que evaluar en 0, ¿no? Y tomo, y después dijimos que va a haber una manera de comparar la parte lineal con la parte constante
la parte cuadrática con la parte lineal, etc. Todos estos vienen con funciones desde f. Y esto de aquí es lo que se llama la torre de Goodwillie. De f. Y esto es lo que sustituye a la serie de Taylor, ¿no? Pueden después tomar el límite inverso de esta colección, evaluar en un X, tomar el límite inverso, y eso es como el valor de la serie de Taylor en el espacio. Sí, si el funtor es lo que se llama analítico, también, igual que en el cálculo usual, la torre de Taylor no necesariamente converge al funtor f con el que empezaron. Hay una condición que se llama ser analítico que garantiza que sí, y esa tiene que ver con la conectividad del... un poco técnico y no lo quisiera explicar, pero tiene que ver con qué tanto preserva la conectividad de los cuadros a los que se le aplica f. La conectividad quiere decir cuántos grupos de homotopía de la fibra homotópica son cero, ¿no? Y otra manera de decir cuál es para ese caso en el que el funtor satisfaga una cota. La definición de analiticidad es algo así como que preserva por lo menos con este factor la conectividad, da una especie de radio de convergencia para la serie de Taylor. En términos de eso pueden expresar que sea la mejor aproximación en decisiva, diciendo que la fibra homotópica de este morfismo es altamente conexa. Que su orden es algo análogo a decir para funciones que el orden de contacto es al menos n+1. Sí hay algo análogo a todo eso. Bueno, y entonces el plan era, ya que tuviéramos los polinomios de Taylor, usar los coeficientes para definir las derivadas, ¿no? Todavía no he definido cuáles son las derivadas de la función, entonces vamos a agregarle un par de renglones a esa tabla de analogías. Este es el lado diferencial, este es el lado del cálculo de Goodwillie. Ok, entonces primero les voy a explicar cuál es el análogo de un monomio en la serie de Taylor. ¿Cómo? Ajá. Sí, son los análogos de polinomios de grado a lo más 1. Si f de 0 es 0, pero si no, no. Toma una f que cumpla eso y define g de x como f de x menos f de 0. Esta va a cumplir lo que tú dijiste. Y esta es multiplicación por una constante si es que es continua. Bueno, todavía te queda el segundo. Ya hice el primero. Bueno, entonces, ¿cuál es el análogo de un monomio de estos? Pues es la diferencia entre dos polinomios de Taylor consecutivos, ¿no? Aquí lo puedo ver como el enésimo polinomio de Taylor de f menos el polinomio de Taylor en 1. ¿Sí? Acá vamos a hacer algo parecido, simplemente tengo que tomar la diferencia entre la enésima aproximación y la aproximación n-1. Y como estamos en el lado de los valores de f, el sentido en el que voy a tomar la diferencia es en el sentido multiplicativo, ¿no? Entonces voy a tomar lo que se llama la fibra homotópica. Ahorita les repito, creo que mencioné brevemente qué era esto hace rato, pero bueno, hay esta manera canónica de comparar la aproximación n con la n-1, y para tomar la diferencia puedo tomar la fibra homotópica.
Déjenme recordarles que la fibra homotópica era simplemente este coproducto, producto fibrado homotópico. ¿No? Entonces va a constar de parejas de un punto en X y una trayectoria que conecta su imagen con el punto base de Z. Es una manera de medir qué tanto difieren dos espacios. En particular, los grupos de homotopía de este espacio son una buena medida de qué tan diferentes son los grupos de homotopía de los grupos de homotopía de este. Ok. Este de NDF es lo que se llama N homogéneo. N homogéneo es, como esperarían, una axiomatización de qué significa ser un solo monomio. Entonces, primero, ¿es n decisivo el mismo? Pero si le calculan a él su aproximación de grado n-1, le sale 0. ¿No? Esto es un polinomio de grado a lo más n, cuyo polinomio de Taylor de grado n-1 es 0. ¿No? Entonces consta de un solo monomio. ¿Sí? Entonces, ser 0 quiere decir que todos los valores son contraíbles. Entonces, eso es N homogéneo. Y Goodwillie clasificó los teoremas. Todo esto que dije se debe a Goodwillie, por eso no he estado dando referencias o cosas. Todo esto es del trabajo de Goodwillie. Y si quieren leer una muy buena introducción, el tercer artículo que escribió al tema, ese es el que hay que leer primero. Se llama Cálculo 3, series de Taylor. Si un funtor homotópico, de los que preservan equivalencias homotópicas, es homogéneo de grado n, entonces es de la siguiente forma. Existe un espectro, por eso les conté hace rato los espectros, A, que tiene una acción del grupo simétrico en n letras, tal que el funtor está dado por tomar A, multiplicarlo por x a la n y luego dividir por la acción del grupo simétrico. El grupo simétrico actúa en A por esta acción y actúa en x a la n permutando los factores, y aquí toman el cociente de la acción diagonal. Y esto se supone que les debe de recordar a A por x a la n dividido entre n factorial. ¿No? Tomar órbitas del grupo simétrico es parecido a dividir entre n factorial. Entonces, esta es una clasificación. Todos los funtores homogéneos de grado n tienen su coeficiente A, y A es, esto resuelve un misterio. ¿Y qué tipo de objetos son los coeficientes? Son espectros con una acción del grupo simétrico del orden correspondiente. Entonces, por el teorema de Goodwillie, este tiene que ser de la forma, bueno, y aquí técnicamente esto que escribí es un espectro, necesito volver a convertirlo en espacio. Eso se hace aplicando un funtor que se llama lazos infinito, del que no voy a decir nada más. Entonces, esto es lazos infinito de algún espectro, x a la n. Sí. Y aquí la h está para recordarles que no es literalmente el cociente por la acción del grupo simétrico, así como antes no usamos el coproducto amalgamado, sino que hicimos una versión homotópica de ese, también hay que hacer una versión homotópica de tomar las órbitas. Entonces, esta línea léanla como definición de este. ¿Ok? Entonces, esto va a ser un cierto espectro con una acción del grupo simétrico, y eso es lo que corresponde
en la tabla de analogías a la derivada enésima evaluada en cero. Y bueno, pues, para terminar más déjenme decir que esto es sobre el principio de la teoría del cálculo de Goodwillie. Hay cálculo de varias variables. Y bueno, hay muchas aplicaciones dentro de la topología algebraica de las ideas del cálculo de Goodwillie, tanto para cosas que son cálculos concretos, como para teoremas estructurales acerca de cosas como la teoría de Waldhausen y homología topológica cíclica. De hecho, para eso se inventó, me parece. Pero también se puede usar para calcular grupos de homotopía estables de las esferas. Tiene muchas aplicaciones. Y les dije que la identidad no es grado 1 en esta teoría. Por eso deja la pregunta, bueno, ¿cuáles son las derivadas de la identidad? Tiene una estructura combinatoria muy rica relacionada con con retículas de particiones de juntos en elementos, y eso es también una historia muy bonita, pero no tengo tiempo para hablar de eso. Bueno, pues, muchas gracias. Esa es muy buena pregunta porque la respuesta es no. Sí, no es tan fácil. Estas cosas son como haces fibrados. Entonces, saber cómo difiere un nivel del siguiente, conocer estos dos no permite recuperar este. Como un haz vectorial puede estar torcido. Entonces, simplemente saber la base y la fibra no te dicen exactamente cuál es ese, ¿no? Entonces, calcular las derivadas es menos información. Si funtores distintos pueden tener las mismas derivadas. Es más, te puedo dar un ejemplo simple. Si quiero tener esas derivadas, una manera de lograrlo es simplemente usar la fórmula de la serie de Taylor. Los sumo todos. Esto es algo así como la fórmula de la suma de Taylor, donde agarré y los sumé, nada más. Eso es suponer que todos estos haces son triviales, ¿no? Y usualmente no lo son. Entonces, si tienes un funtor f, aunque sea analítico, y la torre de Taylor lo recupere, este funtor tiene las mismas derivadas que f, y en general es muy distinto. Entonces, f no va a ser equivalente a eso, a menos de que todas estas fibraciones realmente hayan resultado triviales. Sí. Entonces, o sea, saber las derivadas, es difícil calcular las derivadas de un funtor y es solo información parcial. Conocer las aproximaciones polinomiales, eso es bastante información, ¿no? O sea, muchos funtores que surgen en la práctica sí son analíticos y entonces por lo menos en ciertos espacios, los que están dentro del radio de convergencia, puedo recuperar el valor del funtor a partir de las aproximaciones. Pero si solo sé las diferencias entre aproximaciones sucesivas, no. ¿Más preguntas? Sí. Pero ¿para qué sirve? Sí. Sí. Bueno, estos son, pues miden algo acerca de tu funtor y son más simples que el funtor, entonces tienes más esperanza de poder estudiar estos. Y hay una sucesión espectral que permite aproximar los grupos de homotopía de valores de f a partir de grupos de homotopía de las derivadas.
Y las derivadas, la idea es que en cada una de estas derivadas aislaste un grado del comportamiento de f, ¿no? Este ve nada más el comportamiento lineal, el que sigue ve nada más el comportamiento cuadrático. No, justamente los monomios de la serie de Taylor. Que saber los monomios y saber las derivadas, eso sí es equivalente. Esta fórmula permite definir uno en términos del otro. Y si tiene uno información de todas las derivadas de todos los órdenes, de los grupos de homotopía, de esto puede uno aproximar los grupos de homotopía de f mismo. Bueno, técnicamente de P infinito de f, pero si tu funtor es analítico, entonces también de f. Y la idea es que estos, en general calcular grupos de homotopía es bastante complicado, pero los de estos pueden ser mucho más simples que los de f. Y entonces incluso tomar esta sucesión espectral para el caso de la identidad da una manera relativamente efectiva de calcular los grupos de homotopía estables de las esferas, ¿no? Tomas f igual a la identidad y luego tomas x igual a una esfera. Y estos, aunque geométricamente son funtores mucho más complicados que la identidad, homotópicamente, en el sentido de calcularles sus grupos de homotopía, son bastante más simples. Santiago. Sí, sí. O sea, la idea del cálculo de Goodwillie es muy general y se puede intentar en prácticamente cualquier categoría que tenga algo parecido a una noción de homotopía. Sí se ha estudiado el cálculo de Goodwillie en complejos de cadenas, por ejemplo. Sí, categorías derivadas de anillos conmutativos, sí se ha estudiado y es parecido a una idea más vieja, los funtores polinomiales de Eilenberg y quiero decir MacLean, pero tal vez es Steenrod, perdón. Los funtores polinomiales de Eilenberg. Sí, yo no estoy tan al tanto del lado algebraico del cálculo de Goodwillie, pero se puede aplicar en contextos algebraicos y ahí tiene relación con cosas ya estudiadas desde antes en álgebra homológica. Marcelo. No, yo creo que no. No. O sea, por ejemplo, cuando f es lazos, ese es un ejemplo, ¿no? Más o menos igual de... Tal vez, no que yo sepa, pero en algo así como si tomas f igual al funtor de lazos, es más o menos igual de complicada que la identidad. Sí. Sí. Sí, aquí no. No que yo sepa, es posible, pero no que yo sepa. Bien, pues podemos continuar la conversación. Acá afuera tenemos botana y la semana que entra tenemos el Congreso Nacional, no tenemos coloquio. Nos vemos dentro de 15 días aquí. Gracias, Omar.